Capítulo 2. Determinación del acero. En lo profundo del bosque se podía encontrar una pequeña área abierta rodeada de árboles, un lugar secreto que solo unas pocas personas conocían. Un lugar agradable y tranquilo donde se puede acampar disfrutando de la belleza de la naturaleza o simplemente ir de picnic con amigos y familiares. Si alguna de las personas que estuvieron aquí antes viera el estado actual del lugar, se entristecería sin lugar a dudas. La hierba en el área circundante había sido carbonizada, y la tierra misma estaba ennegrecida más allá del reconocimiento. En el centro de todo, se podía ver un pequeño cráter recién formado con humo saliendo de él. En lo profundo del cráter, el sonido errático del cortocircuito electrónico se podía escuchar mientras el hedor del humo acre continuaba flotando desde la fuente. 2B abrió lentamente los ojos cuando sus sistemas volvieron a estar en línea, la visión se volvió estática mientras intentaba evaluar la situación actual. ¿Qué pasó? El androide pensó mientras recordaba lo que sucedió antes de que sus sistemas se congelaran. Ella empujó a 9S lejos de la plataforma antes de que la oleada de energía destruyera su cuerpo. Para su propia confusión, cuando comenzó la explosión, no la destruyó, sino que abrió algún tipo de puerta de entrada y literalmente la absorbió. Abrió la boca para emitir un comando, pero descubrió que no se estaba generando ningún sonido. Mi voz no funciona. Antes de que pudiera intentar contactar a su pareja o a cualquiera de sus aliados, tenía que asegurarse de que su condición no corriera el riesgo de contraer ninguna infección viral. No se sabía qué podría haberle sucedido a su cuerpo mientras estaba fuera de línea. Cuando intentó moverse, frunció el ceño ya que su cuerpo no respondía a ninguna de sus órdenes. La única parte disponible que todavía funcionaba hasta cierto punto eran sus ojos, que usaba para revisarse a sí misma y a su entorno. Su cuerpo estaba severamente dañado, había secciones de su cuerpo donde las capas externas fueron despojadas incluso revelando su interior mecánico. Varios cables sobresalían, así como tubos que goteaban líquido. Su ropa también estaba arruinada, pero eso no importaba en ese momento, tenía que encontrar su vaina. Mientras miraba a su alrededor en busca de su cápsula, notó que los restos de las máquinas con las que luchó que estaban en la plataforma también fueron traídos con ella. Después de unos momentos, vio la cápsula tendida encima de una de las máquinas terminadas. Ella no podía transmitir sus comandos oralmente, así que trató de hacerlo a través de la red de la que formaban parte. Pod estima el daño sufrido. La pequeña caja como máquina no respondió. POC 042 responde. El androide repitió, pero todavía no había una respuesta. Error, conexión no disponible para POC 042. Fue entonces cuando 2B miró cuidadosamente la cápsula y notó que también había sufrido daños, uno de sus brazos laterales había sido arrancado y su carcasa frontal estaba profundamente agrietada con una multitud de cables que sobresalían también. No era de extrañar que la unidad de apoyo no pudiera responderle. Supongo que tendré que hacerlo manualmente. Las unidades de cápsulas fueron diseñadas para ofrecer apoyo y asesoramiento táctico a las unidades Yora. Normalmente era su trabajo realizar diagnósticos de sistemas a sus propietarios designados, pero eso no significaba que las unidades Yora fueran incapaces de realizar la función por sí mismas. Al igual que otros, 2B también dejó ese trabajo a su cápsula, ya que generalmente estaba demasiado ocupada luchando contra máquinas arrasadoras para hacerlo. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, la androide femenina comenzó a diagnosticarse a sí misma. Inicialice el análisis de todos los sistemas. Estimación de daños en curso. Análisis finalizado. Acceso a los datos. Sistemas cognitivos en condiciones críticas. Sistemas motores en estado crítico. Sistema sensorial en estado crítico. Informe sensorial detallado. Esto no se veía bien. Los parámetros que se mostraban dentro de su mente estaban todos en la zona roja. Alerta. Los sistemas primarios han sufrido daños severos y se han sobrecalentado. Los sistemas de autorreparación incapaces de computar, las nanomáquinas han cesado toda actividad. Si bien no había signos de ninguna infección viral en su cuerpo, estaba demasiado dañado para realizar una rutina de autorreparación y sin su cápsula para administrar reparaciones en su lugar, la situación se estaba volviendo bastante grave. Tal como estaba, no podía salir de este cráter sola y necesitaba a alguien que la ayudara. Dicho esto, decidió ponerse en contacto con su pareja y pedirle ayuda. Error. No se puede localizar la señal de caja negra Yora no. 9 tipo S.
Ahora eso era extraño, incluso si ella no podía contactarlo normalmente, podía localizarlo incluso si estaba al otro lado del mundo, ya que ambos eran parte de la misma red. Algo andaba mal. Tal vez había sido dañada mucho más allá de la reparación y debería dejarlo ir. Si bien no le gustó, la regulación permitía que una unidad Yora transfiriera sus datos al búnker y desactivara sus cuerpos si se consideraban irreparables o no podían recibirlos. Una vez que se confirma la transferencia, el cuerpo desactivado puede ser rescatado para piezas en un momento posterior. Sin muchas opciones para elegir, 2B comenzó a ponerse en contacto con el búnker para solicitar que sus datos fueran transferidos y comenzar el procedimiento. Error. Error en la transferencia de datos. La conexión al marco de datos principal del búnker no está disponible. Esto tenía que ser algún tipo de error. Error. Error en la transferencia de datos. La conexión al marco de datos principal del búnker no está disponible. ¿Qué está pasando? Algo como esto simplemente no puede suceder. Estaba siendo atascada por alguna unidad enemiga. Toda esta situación en la que se encontraba estaba empezando a molestar a la androide femenina. No solo no podía moverse, sino que ni siquiera podía pedir ayuda, y si esta área estaba atascada, eso significaba que cualquier unidad aliada no podría localizarla. Básicamente estaba atrapada aquí sin ningún medio de escapar. Justo cuando pensaba que sus circunstancias actuales no podían empeorar, una pantalla roja apareció en su mente. Alerta. Debido a los daños extensos a los sistemas, la corrupción de datos es inminente. Todos los sistemas de motor e interactivos se colocarán en modo de espera hasta que los sistemas se enfríen y los parámetros de función alcancen los valores mínimos requeridos. Quería jurar mientras su visión estaba apagada. Solo quedó su audición. ¿Se suponía que esto era algún tipo de castigo irónico? ¿Por maldecir su destino? ¿Por no someterse a ella? ¿Por desafiarlo? Ella no puede morir. Los androides no mueren. Mientras se conserven sus datos, siempre se pueden cargar en un nuevo cuerpo y comenzar de nuevo. Para ellos la muerte no tenía sentido. La vacilación frente a la muerte era un concepto extraño para ellos. No había autoconservación por el propio bien, solo un cumplimiento de su deber. Algunos pueden llamar a esto un regalo de sus creadores. Sin embargo, para 2B esto no era más que una maldición, siendo continuamente forzada a caminar hacia adelante y repetirse en un ciclo interminable. Incluso si eliminara sus datos y terminara a sí misma, eso no resolvería nada, un nuevo 2B simplemente tomará su lugar siguiendo sus pasos. Incluso si ella muriera, al final ni siquiera importaría. Y sin embargo, sintió un frío espeluznante sobre ella, un miedo a quedarse solo así. Tal vez esto fue lo que los humanos experimentaron cuando fueron abrazados por el concepto de muerte. Un vacío oscuro y frío, un estado de inexistencia, sabiendo que no puedes hacer nada para escapar de él y, sin embargo, aún así puedes sentirlo. Estaba asustada. Ella quería que esta cosa desapareciera. Cómo quería asumir una posición fetal para calmarse, pero debido a su estado actual no podía hacer ni siquiera un movimiento tan básico. En este vacío frío, sus pensamientos se dirigían a la única persona a la que sentía que había perjudicado tanto que la llevó a ser miserable internamente. ¿Nueves? Lo siento. Sin embargo, por un breve momento hubo algo parecido a una luz dentro del mar de pensamientos oscuros que nublaron su mente. Era un pequeño ruido cerca, como una roca golpeando metal. Señorita. Alguien la llamó, una voz suave llena de preocupación, haciéndola preguntarse si 9S logró encontrarla. Señorita, está herida. Señorita. Maldita sea. Shiro juró en silencio mientras descendía por el cráter. Tenía la corazonada de que algo malo había sucedido, pero no habría imaginado que encontraría un cráter aún chisporroteante y al mirar desde el borde una chica acostada impotente dentro de él. No había tiempo que perder y el niño bajó rápidamente para ayudarla. Desafortunadamente, mientras lo hacía, perdió el equilibrio y se cayó. Shiro lanzó sus manos hacia adelante tocando el suelo mientras se atrapaba. Él hizo una mueca de dolor ya que todavía hacía bastante calor, pero logró soportar el calor mientras continuaba hacia la niña. Cuando sus pies finalmente llegaron al fondo, se lanzó hacia la persona que necesitaba su ayuda, pero solo para encontrarse congelado en el acto en el momento en que sus ojos la vislumbraron.
Pudo decir vagamente que era una chica incluso antes de alcanzarla, pero ahora que la vio de cerca así, se sorprendió a sí mismo. Ella era claramente un par de años mayor que él, vestida con lo que Shirou podría describir como una especie de vestido gótico negro ajustado con mangas abullonadas. Estaba decorado con plumas y material elegante, guantes blancos y negros y una hendidura lateral que exponía una cantidad peligrosa de su muslo. Hablando de cantidades peligrosas, también expuso bastante de su generoso busto, mientras que sus largas piernas estaban cubiertas de muslos y botas de tacón hasta el muslo. Dejando a un lado su estilo de ropa inusual, lo fascinante de su apariencia tenía que ser la tela como una venda en los ojos que llevaba sobre los ojos, pero sobre todo era su cabello, era corto pero su color era lo que realmente destacaba, cabello blanco puro, como la nieve del invierno. Normalmente, el niño se habría dado la vuelta y se habría sonrojado dado que su ropa estaba bastante destrozada en ciertas áreas, pero cuando vio las heridas, la niña se quedó en blanco. ¿Qué él? Shirou murmuró en una mezcla de conmoción y asombro mientras sus ojos trataban de discernir lo que estaba viendo. ¿Cables? ¿Partes metálicas? ¿Un robot? 2B, aunque no podía ver o interactuar con su rescatador, todavía estaba consciente y podía escucharlo hasta cierto punto. La repentina aparición de otra persona la tomó por sorpresa, pero también la tranquilizó, sabiendo que pronto podría obtener ayuda y ser reparada. O al menos ser despedida y terminar su lucha. Lo que la hizo sentir curiosidad fue la reacción que escuchó del visitante, era como si nunca hubiera visto un androide antes. Su voz también era algo peculiar, era suave y similar a la de 9S, lo que la hizo preguntarse si este también era un modelo de escáner, ya que solo estaban modelados según adolescentes varones jóvenes. Shirou, por otro lado, estaba teniendo un día de campo tratando de averiguar qué demonios estaba pasando. ¿Fue esto una especie de broma muy elaborada? ¿Tropezó con algún tipo de proyecto gubernamental secreto? ¿Fue este el trabajo de uno de esos magos a los que su padre le enseñó y le advirtió? Taiga cocinó algo que por algún error monumental de alguna manera comió algo de eso, y ahora está en un coma delirante. Lo primero es lo primero, se golpeó a sí mismo para verificarlo. Sí, su cara le dolía como el infierno y nada había cambiado. ¿Qué se suponía que debía hacer en este tipo de situación? Si se tratara de un humano herido, la respuesta sería fácil, llamar a la ambulancia y llevarla a un hospital. Sin embargo, para un robot, llévala a un mecánico, un electricista, un taller de reparación de computadoras, Bill Gates. Espera, ¿era incluso un robot o era uno de esos humanos con implantes mecánicos como en esas películas de ciencia ficción? ¿Cuál fue el término de nuevo, un cyborg? A decir verdad, él quería ayudarla más que nada, independientemente de lo que fuera. En el momento en que vio la expresión de su rostro, hizo que algo se rompiera en la mente de los chicos. Recuerdos que intentó superar pero nunca pudo. Las imágenes de personas ardiendo y muriendo repetidamente pasaron por la mente de Shirou. Era lo mismo. Esa misma mirada rota y herida estaba presente en la cara de 2B, causando una confusión interna incalculable al niño. Durante la noche a ese desastre, Shirou no pudo ayudar a nadie, la culpa de ese evento marcando para siempre su mente. Estar cara a cara con una situación similar una vez más, a pesar de que quería más que nada ayudar a esta chica. No tenía ni idea de lo que podía hacer mientras continuaba mirando su cuerpo dañado. Ayúdala. El chico pelirrojo chasqueó la cabeza y miró a su alrededor con pánico, tratando de encontrar a quien fuera el que hablaba. No pudo encontrar a nadie, pero por un breve momento creyó ver una pequeña luz parpadear de una caja como una máquina. Shirou rechinó los dientes cuando se dio cuenta de lo patético que debía haber parecido en este momento. Incluso si no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer, sentarse con las manos en los bolsillos no iba a hacer ningún bien a nadie. Podía resolver las cosas más tarde, porque ahora tenía que sacarla de este cráter y llevarla a un lugar seguro. ¿Puedes oírme? Shirou susurró suavemente mientras le daba unas palmaditas en el hombro, pero no hubo respuesta de ningún tipo. Aún así, Shirou no perdió la esperanza. No te preocupes, te ayudaré. 2B estaba agradecida de que estuviera recibiendo ayuda, pero se preguntó qué planeaba hacer el misterioso ayudante. Lo que realmente la desconcertó fueron los gruñidos que hizo el niño cuando trató de levantarla. Maldita sea. Eres tan pesado. Shirou dijo a través de sus dientes apretados, la cara roja de remolacha por el esfuerzo que estaba ejerciendo.
Si 2B todavía pudiera mover sus partes faciales, habría fruncido el ceño ante ese comentario. ¡Qué grosero! Tengo el peso estándar de 148,8 kilogramos para el modelo de mi clase. Humano o no, un comentario sobre el peso de una mujer siempre fue un tema tabú. Shirou respiró hondo y se empujó hacia arriba, logrando levantarla. Justo cuando sintió que había progresado, escuchó el sonido de algo golpeando el suelo. Los ojos del niño se asomaron a sus piernas y suspiraron molestos. Aparentemente, una de las piernas de la niña robótica se rompió desde la rodilla hacia abajo. La carga reducida lo ayudó un poco a controlar el peso, pero no fue algo bueno que sucediera independientemente. Tendrá que regresar y tomar la pierna más tarde. Espera. Shirou se dio cuenta mientras echaba otro vistazo al cráter. Estaba lleno de otras partes mecánicas y los cadáveres de cosas parecidas a robots, lo que le recordó algunas escenas que vio de esas películas de Star Wars. No estaba seguro de si dejarlos aquí sería una buena idea y la chica en su hombro podría haber perdido algunas de las partes entre ellos. Sin mencionar que más tarde ella también puede necesitar piezas de repuesto. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, los ojos de Shirou aterrizaron y se congelaron en la katana que sobresalía del suelo. Nunca antes había visto algo así, con la forma en que la espada parecía tener partes mecánicas incorporadas en su diseño. Fue una sensación extraña, por el momento más breve sintió la necesidad de levantarlo y darle un golpe. Sacudió la cabeza enfocándose de nuevo en la tarea en cuestión. Eso podría esperar al final, porque ahora tenía que llevar a la chica que llevaba a un lugar seguro. Mientras tanto, mientras esto sucedía, 2B había estado reflexionando sobre lo que le sucedería. A pesar de que su misterioso rescatador dijo que la ayudaría, no le aplicó ninguna reparación. En cambio, parecía haberla transportado a un lugar desconocido. Un campo de refugiados con una estación de reparación tal vez. Era muy difícil saber cuándo su único sistema de trabajo disponible era sólido. El androide Yora salió de sus pensamientos cuando una pantalla apareció en su mente, mostrando un mensaje de notificación. La temperatura interna de la caja negra ha vuelto a los valores óptimos. El sistema visual ya está disponible. Si bien esto no resolvió los problemas con sus otros sistemas dañados e inactivos, fue un comienzo. Al menos ahora podía obtener una comprensión adecuada de su ubicación. ¿Una instalación de almacenamiento de algún tipo? No estaba muy segura de ello dado que la habitación tenía una arquitectura muy extraña para ella. Estaba bastante oscuro donde estaba, pero aún podía inventar algunas de las cosas a su alrededor, como los muebles, piezas aleatorias de chatarra, madera y otros materiales aparentemente estaban por todas partes. Para su sorpresa, los restos de las máquinas con las que ella y el 9S lucharon antes también estaban aquí apilados en una esquina, cubiertos con una manta, pero podía ver sus brazos asomándose por debajo de ella. Su espada, el tratado virtuoso, también estaba aquí, cuidadosamente colocada sobre un soporte de madera como si fuera una obra de arte. 2B notó que fue colocada contra una pared en un pedazo de cortina, su pierna cortada y otras de sus partes internas que fueron arrancadas se alinearon cuidadosamente una tras otra. Al menos eso explicaba todos los ruidos retumbantes que escuchó cuando la trajeron aquí. La persona que la llevó aquí debe haber organizado todo antes de irse hace un tiempo. Antes de que pudiera haber seguido escaneando la habitación, la puerta del otro lado se abrió y a través de ella apareció una persona joven. Una mirada seria presente de su rostro cuando llegó frente a 2B y colocó la caja de herramientas que llevaba justo al lado de ella. En el mismo momento en que estaba al lado de 2B, finalmente pudo ver cómo era su rescatador y quedó intrigada por lo que vio. En cuanto al modelo, era similar a un tipo de escáner, sin embargo, sus características de diseño eran cualquier cosa menos el diseño estándar de Yora. Su tono de piel tenía más de un tono crema, su cabello era algo puntiagudo y poseía un color rojo castaño, y sus ojos eran de un tono inusual de marrón amarillento, muy cerca del color del ámbar. ¿Qué modelo es él? 2B había conocido muchas variaciones de androides en las misiones en las que ha estado y, sin embargo, nunca antes había visto a nadie como este. Por un lado, no había ningún niño como androides además de los tipos de escáner y estaba segura de que esta persona no era miembro de Yora. En todo caso, el pelo rojo que había hecho 2B lo comparó con los androides gemelos de Bola y Popola que conoció en el campamento de resistencia. ¿Era un androide de la misma generación que ellos?
Si era un modelo mayor, tal vez estaba fuera de línea hasta hace poco, lo que puede explicar su confusión cuando la encontró por primera vez. Las generaciones anteriores no eran tan avanzadas como el Yora y para ellos un modelo como 2B habría parecido increíblemente avanzado. Mientras 2B seguía debatiendo las opciones, su reparador terminó de traer su kit de herramientas y miró al androide de pelo blanco. Hola. El niño habló tímidamente, con una pequeña sonrisa presente en sus labios. Ok, así que no estoy seguro de si me escuchas, pero intentaré ver si puedo arreglarte, así que por favor ten paciencia conmigo. Eso sería muy beneficioso. 2B pensó para sí misma, su enfoque cambió a la unidad de aspecto juvenil abriendo su caja de herramientas y desempacando su equipo. Esta acción intrigó al androide Yora. ¿Está intentando una reparación manual conmigo? Esta fue una experiencia novedosa para 2B, ya que estaba acostumbrada a las unidades de reparación industrial que tenían en el búnker. Claro que había más estaciones de reparación de remansos en los campamentos de resistencia de androides, pero ella nunca había terminado en ninguno de ellos. Por lo general, era transportada de regreso al búnker para obtener reparaciones, y en algunos casos, cuando sus sistemas estaban demasiado dañados y aún se necesitaba tratar con enemigos, recurría al protocolo de autodestrucción. No era como si a Anne le importara que ella hiciera eso. Su cuerpo era simplemente una de las muchas copias, mientras sus datos permanecieran intactos, se levantaría nuevamente para luchar otro día, y otro, y otro, y otro. Siempre destinado a repetir un ciclo sin fin. Pongámonos manos a la obra. Shiro dijo mientras tomaba un soldador y lo enchufaba para calentarlo, luego recogía un par de pinzas pequeñas y comenzó a reorganizar los circuitos que se asomaban por una grieta cerca del abdomen de 2B. No era nada importante en ese momento, simplemente estaba haciendo un poco de orden aquí y allá para que no se enredaran cuando comenzara el trabajo real. Cuando eso terminó, tomó un hisopo de algodón y comenzó a limpiar las partes sucias y ennegrecidas, con la esperanza de que no estuvieran fritas sin posibilidad de reparación. Mientras el niño estaba haciendo este trabajo meticuloso, 2B seguía mirándolo inseguro de lo que se suponía que debía sentir. ¿De dónde sacó instrumentos de aspecto tan antiguo? Cuando se realizó el proceso de limpieza, Ishiro respiró hondo mientras miraba fijamente la estructura interna del androide, contemplando lo que debía hacer primero. Y se quedó mirando. Siguió mirando en silencio durante aproximadamente media hora antes de que finalmente se detuviera y dejara escapar un gruñido tenso. No es que nadie pudiera culpar al joven, después de todo lo que estaba haciendo era el equivalente a tomar a una persona de la edad oscura, colocarla frente al cadáver abierto de la computadora y pedirles que lo repararan. El niño podía reconocer algunas de las cosas como cables, circuitos y componentes metálicos, pero todos eran muy diferentes de todo lo que había visto antes. Desde sus materiales que conformaban la mujer mecánica, hasta cómo estaban colocados y conectados lo desconcertaron por completo. Era como mirar un rompecabezas de 1000 piezas sin que se le diera la imagen del resultado final. Puede elegir cualquier pieza para empezar, pero a partir de ahí es una completa pesadilla buscar las otras piezas coincidentes. Hombre, no tengo idea de lo que se supone que debo hacer aquí. ¿No dices? 2B por mi parte no quería nada más que suspirar molesto. Una pena que no pudiera hacerlo. El niño tenía algunas dudas sobre por dónde empezar, pero tal vez hacer trampa un poco era la respuesta. Tal como estaban, no podía comenzar a entender cómo funcionaba 2B o cómo se suponía que debían colocarse sus partes internas. Necesitaba mirarla más de cerca. Tal vez mi mago pueda ayudar. Shiro murmuró para sí mismo mientras cerraba los ojos. ¿Magecraft? Esto no fue pasado por alto por 2B y en realidad llamó toda su atención, ya que recordó que este era uno de los términos utilizados por la mujer en esas entradas del diario. Tal vez esta persona tenía información sobre lo que la mujer estaba tratando de hacer en esa instalación. 2B tendría palabras con él cuando volviera a los parámetros de trabajo adecuados. Shiro por su parte se sentía un poco nervioso por esto. Con toda honestidad, cuando se trataba de eso, su mago era bastante limitado, nunca llegó a aprender adecuadamente todas las habilidades necesarias, el hombre que le enseñó solo le dio las lecciones básicas. Como tal, tuvo que tomar lo que le enseñaron y tratar de dominarlo, a pesar de que su talento y aptitud carecían. Agarre estructural, refuerzo y proyección. Estos 3 misterios fueron los únicos hechizos que su padre le enseñó y apenas podía usar los 3.
El único que tuvo éxito la mayor parte del tiempo fue el agarre estructural, y afortunadamente para él era el hechizo que necesitaba en este momento. Está bien, esto dolerá. El niño murmuró mientras se concentraba y comenzó el proceso de creación de un circuito. Para utilizar la magia, uno tenía que canalizar el prana en sus cuerpos y para hacerlo requería crear circuitos mágicos a partir de sus propios nervios, de lo que Shirou había logrado entender de su padre. El proceso en sí fue más que doloroso. Similar a pegar una plancha al rojo vivo en tu columna vertebral. Pero era necesario, ya que el chico pelirrojo no era consciente de un método menos doloroso para crear circuitos. Traceón. El sudor comenzó a formarse en la frente del niño mientras apretaba los dientes para soportar el dolor. El proceso solo tardó aproximadamente un minuto en completarse, pero esos pocos segundos se sintieron como largas horas de tortura infernal. Sus ojos ámbar se abrieron de golpe cuando prevaleció y superó el dolor. No había tiempo que perder porque era muy consciente de que el circuito que había hecho no era permanente, por lo que haría todo lo posible para no perder ningún tiempo valioso. El joven Emilia cambió su enfoque hacia el androide, preparándose para usar el agarre estructural sobre ella. Sus acciones no pasaron desapercibidas para 2B. En el momento en que Shirou comenzó a generar prana, una pantalla roja apareció en la mente del androide. Alerta. Se ha detectado una firma de energía no identificada. 2B no disfrutó ese mensaje, ya estaba dibujando especulaciones dado su conjunto actual de datos. Esta fue la segunda vez hoy que se encontró con una fuente de energía no registrada en los bancos de datos de Yora. Demasiada coincidencia para dejarla sola. Diagnóstico en ejecución. Empedernido. La lectura de la fuente es similar en naturaleza a la fuente de energía no identificada registrada varias horas antes. Tal como ella pensaba. Definitivamente había una conexión entre este niño y el experimento que se llevó a cabo en esa instalación. Shirou respiró hondo mientras activaba su agarre estructural. El hechizo era bastante simple en concepto y uso, analizaba el funcionamiento interno de un objeto y le permitía comprender la estructura y el diseño de dicho objeto como si estuviera viendo un plano. Dicho esto, incluso si no tenía ni idea de lo que se supone que debe hacer, pudo ver cómo se colocó todo originalmente y, a partir de ahí, puede volver a armar todo. Cuando el hechizo se activó y escaneó a la mujer rota ante él, algo dentro de la mente del niño se sintió como si se hiciera añicos. Gritó el niño de dolor mientras tropezaba hacia atrás, rodando por el suelo mientras se aferraba desesperadamente a su cabeza en un intento de calmar de alguna manera la sensación punzante que sentía en su cerebro. Fueron unos buenos 5 minutos de lucha antes de que el dolor finalmente disminuyera y el niño finalmente se calmara. Shirou se volvió enfermizamente blanco, el sudor se derramaba en su rostro mientras sus ojos inyectados en sangre miraban en estado de shock a la máquina ante él. ¿Qué demonios? Todo esto confundió a 2B, incapaz de comprender lo que acaba de suceder. ¿Funcionó mal uno de sus sistemas? Ella había sido testigo de androides que mostraban reacciones similares a la que Aro infectarse con el virus lógico, pero este no tenía el cambio confirmante en la apariencia de los ojos. Shirou por su parte sintió que Taiga acababa de ir a la guerra con su cabeza usando su Torashinai, incluso hasta el día de hoy jura que la maldita espada de madera está maldita. Sin embargo, su figura de hermana mayor todavía no veía nada malo en ello, simplemente se reía alegando que solo estaba siendo tonto. Aparte de eso, el niño trató de entender qué era lo que acababa de ver antes de que la imagen en su mente se rompiera como el vidrio. La gran cantidad de información, toda súper detallada y compleja, era simplemente demasiado para que él la manejara de una vez. M-Man fue como tratar de encontrar un grano especial de arena en una caja de arena entera. Por lo general, cuando usaba agarre estructural, podía obtener un plano bastante detallado en su mente, pero lo que obtuvo esta vez fueron cientos, si no miles, de intrincados planos entrelazados entre sí. El joven Emilia solía ser muy optimista y nunca se alejaba de una tarea simplemente porque le parecía demasiado difícil, pero por primera vez en su vida sintió que podría tener que tirar la toalla. He reparado muchos calentadores antes, pero de esta manera sobre mi cabeza. ¿Me comparó con la unidad de calefacción? 2B estaba completamente desconcertada por lo que acababa de escuchar del chico pelirrojo. Me parece increíblemente ofensivo. Fue bueno que 2B no pudiera moverse o hablar, tal comentario probablemente le habría valido a Shirou una buena bofetada o al menos un comentario muy desagradable sobre su fabricante.
2B no era por naturaleza un ser violento o mal hablado como una cierta unidad Yora renegada, pero ese comentario se sintió muy ofensivo para la androide femenina. Shirou, por su parte, todavía estaba tratando de encontrar una solución a su problema. No entendía cómo trabajaba o qué tenía que reparar. Usar su mago en ella también fue contraproducente. El niño la miró cansadamente y se preguntaba por qué estaba luchando tanto para ayudarla. No era tonto. Se dio cuenta de que no se trataba de una persona real, solo de una máquina que parecía humana. Por lo que él sabía que ella ya se había ido hace mucho tiempo o ni siquiera trabajaba en primer lugar, tal vez solo estaba hecha para parecer humana y nada más. ¿Cuál era el punto en todo esto? ¿Por qué verla indefensa en ese cráter sacudió tanto su núcleo? Quizás alguna vez conoció a alguien que se parecía a ella en algún momento. Esa era una posibilidad dado su pasado, pero nada era seguro. ¿Se sentía culpable? ¿Verla así le recordó su pecado? La culpa que sintió por sobrevivir a ese desastre, ignorando los gritos de ayuda de aquellos que quedaron atrapados en él, literalmente caminando sobre sus cadáveres para sobrevivir. Lo hice, quizás sintió que estaba repitiendo su error pasado. Esa noche optó por ignorar los gritos de ayuda de sus compañeras víctimas para salvarse. Esos gritos de ese infierno ardiente lo habían perseguido durante años. El destino fue algo cruel, haciéndolo enfrentar una situación que hizo que esos recuerdos reprimidos resurjan así. Tal vez estaba destinado a burlarse de él hasta cierto punto debido a su sueño, tratando de decirle que si ni siquiera puede salvar una sola máquina, entonces no tenía derecho a tratar de salvar a personas reales. No dejaría que esto se mantuviera. Si ese fuera el caso, encontraría una manera de hacer las paces, incluso si lo rompía. Está bien. Intentemos otra cosa. Shirou murmuró mientras retrocedía frente a 2B, con los ojos fijos en uno de los cables que sobresalían de su sección media. Si el uso de agarre estructural en todo su cuerpo le dio una respuesta tan violenta, tal vez necesitaba reducir la cantidad de información que estaba captando. Concéntrese en una sola área. Eligió solo la sección media, excluyendo todo lo demás de su mente. Para su disgusto, la reacción seguía siendo bastante violenta, ya que sentía un dolor punzante familiar. Hombre, ¿qué demonios es esta cosa? Los ojos ámbar palpitaban incontrolablemente mientras el dolor punzante del cerebro bailaba en su cabeza una vez más. No fue tan malo como el primer intento, pero aún así no funcionó de la manera que quería. Jugueteé con muchos electrodomésticos antes, pero estás más allá de cualquier cosa que haya visto. Inhalaba y exhalaba, calmándose. No. Hagamos esto de nuevo, una pieza a la vez. Dudoso como era, Shirou se negó a tirar la toalla. Con una resolución de acero, se concentró en un solo cable que sobresalía de su sección media. Si una sola área tampoco era una opción, entonces vertería todo lo que tenía en una sola pieza. Para su propia sorpresa, Shirou de alguna manera pudo evitar que su mandíbula cayera mientras asimilaba con éxito la información. Un solo cable, solo un cable pequeño tenía la complejidad estructural de una computadora completa. No es de extrañar que su mente se estuviera agrietando al tratar de agarrar su cuerpo como un todo, se estaba protegiendo de la sobrecarga. Si un cable tenía esta cantidad de información, todo su cuerpo debía ser algo que era mentalmente humanamente imposible de manejar en su totalidad, pero era manejable si era una sola pieza. Así que puedo hacerlo después de todo, todavía no puedo entender realmente cómo funciona, pero tengo una idea de cómo se suponía que debía colocarse. Shirou comentó mientras recogía un par de pinzas. Incluso si su progreso sería a paso de tortuga que todavía era posible hacer, había esperanza. Ya no sirve de nada pensar en ello, tenía un largo camino por delante. Así que ese cable va allí. 2B no estaba seguro de lo que hizo el niño o lo que estaba planeando, pero por ahora parecía que había encontrado una manera de repararla. Por el momento, simplemente esperará hasta que sus sistemas vuelvan a los niveles mínimos requeridos para funcionar. Luego, después de que ella estaba operativa, podía obtener algunas respuestas de su misterioso ayudante. El tiempo pasó rápido tanto para Shirou como para 2B. ¿Por qué se detuvo? 2B se preguntó, ya que no se hizo ningún progreso real. Podía ver el diagnóstico de sus sistemas y no hubo una mejora notable en su condición. Era alrededor del mediodía cuando Shirou comenzó sus intentos de reparación y ahora los rayos rojos del sol poniente se asomaban por la ventana del cobertizo. Un suspiro cansado escapó de los labios del niño mientras bajaba su caña de gorrión y se limpiaba el sudor de la frente, asimilando el progreso que hizo desde que comenzó.
Por otra parte, tal vez fue más preciso decir la falta de progreso. Solo arreglar un par de cables tomó mucho tiempo y esfuerzo, y quedaba mucho más por hacer. Tampoco podía apresurarlo si no quería dañar accidentalmente ninguna otra parte. Había tantos cables y diferentes partes de la máquina, todos metidos en cavidades tan pequeñas, casi similares a cómo funciona el interior de un reloj. El nivel de atención y precisión que tenía que usar estaba haciendo que Shiro pensara que no estaba reparando una máquina, sino operando en el cerebro de una persona, donde un solo error puede causar daños irreversibles. A este ritmo, el chico pelirrojo no tenía idea de cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera repararla. Si hoy había algo por lo que pasar y sus estimaciones eran un poco precisas, pasarán meses antes de que esté cerca de terminar. No es bueno, y ya es muy tarde. Shiro murmuró abatido mientras guardaba su kit de reparación, colocando una gran cubierta en 2B para que no hubiera riesgo de que Taiga entrara accidentalmente aquí y encontrara a su nuevo invitado así. Conociéndola, probablemente hará alguna deducción descabellada como que él tenga algún tipo de fetiche de muñecas. Lo siento, tendré que llamarlo un día por ahora, volveré mañana y lo intentaré de nuevo. Se sentía tan cansado, esta fue la primera vez que siguió usando su agarre estructural hasta tal punto. No drenó tanto prana, pero la tensión mental que causó al mirar algo tan complejo como la mujer mecánica fue genial. Irse a la cama sonaba tan tentador en este momento, pero tenía que preparar la cena. Taiga pasará en una hora más o menos y si no encontró comida, sabrá que algo sospechoso está pasando. Buenas noches. Y así, el androide Yora permaneció en el cobertizo oscuro, solo, a ella no le gustó eso. Trató de mantener su mente ocupada en un intento de ignorar el estado de soledad en el que se encontraba. Tal vez necesitaba tiempo para recargar sus sistemas. 2B dedujo mientras ella tomaba en cuenta el estado de agotamiento en el que se encontraba su benefactor después de su trabajo. Cualquier programa que estuviera usando para ayudarlo en sus reparaciones definitivamente estaba consumiendo mucha energía de él. Dicho esto, no pudo evitar preguntarse si él podría repararla antes de que ella se quedara sin energía. Dado que estaba diseñada para largas sesiones de combate, su capacidad de almacenamiento de energía era bastante alta, y estaba ahorrando mucha energía porque apenas consumía nada debido al estado actual en el que se encontraba. Aún así, usó una cantidad notable de energía en la batalla anterior, y la tasa de reparación en sus sistemas fue actual. No se sabía si su estado actual continuaría manteniéndose y no empeoraría a medida que pasara el tiempo si no podía ser reparada lo suficientemente rápido. 2B no pudo evitar dejar que su mente se desviara mientras lo asimilaba todo. Cómo han cambiado las cosas y, sin embargo, siguen siendo fundamentalmente las mismas. 2B siempre sería forzada en un círculo interminable en el que tenía que matar a su compañero en el momento en que se daba cuenta del verdadero estado del mundo. Una acción que 2B encontró estaba empezando lentamente a comerla desde adentro. Si fuera otra persona, una persona al azar con la que no tuviera conexión podría completar su misión de terminación sin cuestionarla. Sin embargo, este fue el 9S que se vio obligada a matar. Al principio ella no pensó mucho en él, pero con el tiempo el niño como androide creció lentamente en ella. Su naturaleza curiosa y algo tonta fue algo que encontró más bien interesante, por decirlo menos, y no pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a cuidarlo. Ese fue su error. Cada vez que descubría la verdad, era despedido y todos los recuerdos anteriores a que comenzara a descubrir lo que realmente estaba sucediendo se borraban de sus bancos de datos. A menudo terminaba con la mayoría de los recuerdos de 9S junto con 2B borrándose por completo también. 2B luego se vio obligada a comenzar su relación con 9S de nuevo desde cero. Después de tantas repeticiones, honestamente dejó de tratar de preocuparse, aunque solo fuera para poder aliviar el dolor que sentía. Ella sabía que nunca podría escapar de ese ciclo, y lo aceptó. Al menos, eso fue lo que pensó hace un tiempo. Por ahora se vio obligada a entrar en un nuevo ciclo. Uno en el que se ve obligada a ver a la unidad pelirroja e intentar repararla solo para fallar y volver a intentarlo al día siguiente. A menudo se preguntaba cómo es que el tiempo parecía pasar tan lentamente ahora que estaba en este estado. Las horas y los días fluían antes de que ella lo notara cuando estaba en el campo realizando sus tareas. Sin embargo, ahora se sentía como si apenas estuviera pasando. Tal vez fue solo aburrimiento, ya que no podía hacer nada en su estado actual. Nada excepto reflexionar sobre su pasado, solo para amargarse cuando se da cuenta de cuán defectuosa es realmente su existencia.
Su única fuente de distracción era ver al androide pelirrojo e intentar ayudarla. Cada noche a la misma hora venía e intentaba repararla. A menudo comenzaba a hablar con ella, o al menos eso era lo que ella pensaba. La mayor parte fue él quejándose a sí mismo por su incapacidad para arreglarla. Shirou se tomó un respiro y se limpió la frente con la manga, una expresión cansada y molesta presente en su rostro. Hombre, perdí la cuenta de cuántas noches he estado yendo hacia ti y no tengo idea de lo que realmente estoy haciendo. No me digas. Honestamente, 2B ni siquiera tenía ganas de comentar eso. Han pasado 2 meses desde que comenzó a hacerle reparaciones y su actuación había sido más bien, decepcionante. 2B tenía mucha curiosidad por saber de qué generación pertenecía este chico si tenía tantas dificultades para entender cómo trabajaba. Shirou no estaba al tanto de los pensamientos de 2B mientras seguía mirando la celda. Tantas noches pasó trabajando en la mujer mecánica que tenía delante y, sin embargo, no puede evitar sentir que las desperdició al ver que no ha captado ni el más mínimo signo de progreso. El único consuelo era que al menos estaba practicando y aumentando su habilidad con el agarre estructural. Dado el tiempo que ha estado dedicando a repararla, había estado aflojando en su otro entrenamiento de magia. Aunque no era como si tuviera mucho que entrenar en primer lugar, su repertorio de hechizos era tristemente bastante deficiente, consistiendo en solo 3 hechizos. El chico pelirrojo solo pudo suspirar amargamente mientras cambiaba su mirada hacia la máquina humana frente a él. ¿Era ella el subproducto de la magia o una creación de la ciencia? ¿Qué le pasó que la hizo terminar en ese cráter? ¿Había alguien buscándola? ¿Sería capaz de interactuar con él si él la reparara? Había tantas preguntas que tenía y, sin embargo, nadie que pudiera responderlas. Quienquiera que te haya hecho debe haber sido una especie de supergenio. Shirou comentó mientras atascaba la punta de su destornillador dentro de una de las secciones rotas. Fue un acto completamente involuntario, solo tenía la intención de golpear la superficie de la piel, pero su mano se resbaló ya que temblaba por todo el dolor muscular acumulado causado por todos los retoques que hizo en las últimas horas. Mientras entraba en pánico un poco por esto, no era consciente de que este pequeño desliz en realidad había empujado algunas partes hacia atrás donde se suponía que debían estar. Atención. El chip vocal 24S y el circuito del motor 94T se han reconectado. La función de limitar el habla y el movimiento en el brazo izquierdo estarán disponibles después de que se complete la actualización de datos. Si 2B hubiera podido mover su rostro, se habría transformado en una mirada de pura sorpresa. HE en realidad logró reparar algunos de los daños. Tal vez todavía haya una posibilidad de que pueda hacerlo después de todo. Shirou en la mano no se sintió mejor, solo rezó para no romper accidentalmente nada más, ya estaba trabajando básicamente a ciegas como estaba, sin necesidad de trabajo extra. Todo lo que podía hacer para calmarse era tratar de iniciar una pequeña conversación con su huésped de la casa antes que él, aunque ni siquiera estaba seguro de si ella podía escucharlo. No puedo evitar preguntarme si realmente puedes moverte o hablar. Hace poco vi una película sobre un robot asesino, me hizo preguntarme si eras como él. Solo espero que no tengas un acento gracioso. ¿Qué tendría que ver un acento con los robots? 2B se preguntó desconcertado, sin darse cuenta de la referencia que Shirou estaba haciendo, ya que nunca vio demasiadas películas. Las películas eran muy escasas de encontrar, muy pocas permanecían intactas desde antes de la caída de la humanidad. La mayoría de las películas que tenían en el búnker eran documentales que mostraban los eventos importantes de la humanidad. Podría haber habido algunas de las llamadas películas de entretenimiento recreativo dentro de sus archivos, pero ella nunca estuvo interesada en ellas. Aquí estoy hablando como un idiota imaginando cómo hablas o actúas. Bueno, no como si pudiera entender cómo pensaría una máquina. Shirou comentó casualmente, sin saber que sus próximas palabras destrozarían por completo el mundo de 2B. Después de todo, soy humano. Algo se sentía como si acabara de romperse en la mente de 2B. ¿Qué? La confusión entrelazada con la negación corría por la mente de las androides femeninas. Acaba de decir. ¿Era un humano? ¿Cómo fue posible? No, no. No puede ser verdad. La negación seguía resonando en su mente mientras trataba de analizar la situación actual ante ella. Toda la humanidad estaba muerta. Esa era la triste pero innegable verdad. Debe haber sido una ilusión de la parte del androide pelirrojo.
No sería la primera vez que se encontraría con una forma de vida de máquina que se consideraba humana. Hubo momentos en que las máquinas, en su retorcida obsesión por la humanidad, investigaron, estudiaron y copiaron su comportamiento y forma de vida. 2B había visto a muchos de ellos tan absortos en él que comenzaron a pensar en sí mismos como humanos reales, olvidando por completo lo que realmente eran. Este tenía que ser un caso similar. El chico de la máquina debe haber estado imitando a los humanos hasta el punto de que comenzó a pensar que él mismo es uno. Sí, esa era la explicación lógica. No había forma de que fuera humano. Esa tenía que ser la verdad. Y sin embargo, no importa cuánto 2B quisiera negar sus palabras, había una parte de ella que quería creer que era real. Ella lo negó, ella quería negarlo, pero ahora que lo pensaba, las acciones del niño estaban haciendo que su reclamo fuera aún más creíble. Su conmoción y confusión al ver su forma mecánica, el diseño irregular de su cuerpo, su incapacidad para comprender su estructura interna, las herramientas antiguas que ha estado utilizando para repararla. Cuanto más lo pensaba, más lentamente comenzaba a tener sentido. Algo que honestamente asustó al androide Yora. Si realmente fuera humano, ¿qué haría ella? Ahora, ¿dónde dejé caer ese destornillador?, dijo Shirou mientras 2B mantenía sus ojos en su forma como si su existencia dependiera de ello, buscando la señal más pequeña que pudiera demostrarle si realmente era humano o no. Actualización completa. Función parcial restaurada. Este mensaje no podría haber llegado en mejor momento. Ella tenía preguntas que responder, y tal vez, solo tal vez, ella podía aprender la razón de su existencia. 2B intentó abrir la boca, pero solo se produjo un silbido silencioso, sus sistemas de audio lucharon por volver a estar en línea. Muévete. Sus ojos miraron intensamente su brazo involuntario. No importa cuánto lo quisiera, el apéndice se negó a moverse correctamente, sus dedos apenas lograron temblar al azar. Muévete, maldita sea. Ella tenía que acercarse a él. Esto era algo que no la involucraba sola, sino a todos los Yora y androides por todo lo que ella sabía. El descubrimiento de un sobreviviente humano podría poner patas arriba el estado del mundo. Ella tenía el deber de llevar esto a cabo. Para los humanos que habían caído hace siglos. Por todos los androides que cayeron en batalla en nombre de la humanidad. Para las unidades Yora que se dedicaron por el bien de la humanidad. Pero por encima de todo, para sí misma. Solo por pura determinación, pudo forzar su voz para que fuera escuchada por el mundo. ¿Humano? ¡Guau! Shirou saltó hacia atrás de su asiento, completamente sorprendido por 2B. Cuando se volvió, buscó por todas partes cualquier señal de alguien que pudiera haber dicho eso, pero no había nadie aquí, excepto el robot solitario frente a él. Se lamió el interior de la boca seca mientras estaba realmente sorprendido por lo que estaba a punto de preguntar. Acabas de hablar. Poco a poco, los ojos ámbar del niño se abrieron de par en par cuando vio que los labios de los androides se separaban poco a poco, sonidos suaves y silenciosos que los seguían. ¿Sí? En ese momento, Shirou hizo la única cosa racional que cualquier persona habría hecho en ese momento. Se golpeó en la cara, para desconcierto de 2B. Había una sensación punzante de dolor en su mejilla, sí, no estaba soñando ni alucinando. Ahora, con eso fuera del camino, aclaró su mente y trató de hacer algunas caras o cruces sobre lo que estaba pasando. ¡Guau! Así que, realmente eres un robot. ¿Androide? 2B sintió la necesidad de corregirlo. Hubo un breve momento de silencio sepulcral entre ellos. Ambos no estaban seguros de lo que se suponía que debían hacer o decir en esta situación. 2B estaba luchando para llegar a un acuerdo con este giro de los acontecimientos y tuvo que confirmarlo de alguna manera. Se concentró en su brazo y con extrema dificultad lentamente comenzó a levantarlo y alcanzar al humano pelirrojo. Todavía había muchos daños en él y no podía controlarlo adecuadamente, los dedos de su brazo se doblaban y se contorsionaban contra su control, pero aún así trató de entrar en contacto con él. Shirou vio lo que trató de hacer y cómo luchó, por lo que decidió aliviar su carga y extender la mano con su propia mano. Las dos manos se alcanzaron una a la otra, los dedos se rozaron lentamente mientras comenzaban a entrelazarse. Dos personas que nunca tuvieron la intención de conocerse, nunca tuvieron la intención de saber de la existencia del otro, una reunión que solo podría describirse como una coincidencia o un truco del destino.
Los fríos dedos de acero de 2B se aferraban fuertemente a los dedos de carne caliente de Shirou. La falsa reunión con el original, aturdida al ver con sus propios ojos cuánto se parecía a sus creadores. Eran existencias opuestas, una creación natural mientras que la otra artificial. Oponiéndose, pero eran asombrosamente similares entre sí. Fue extraño. No había mucha diferencia. La piel, la superficie, la temperatura se sentían similares a las suyas, pero 2B podía decir, algo era fundamentalmente diferente. Algo dentro del núcleo de su propio ser se hizo eco en este contacto, una ocurrencia nunca antes, el anhelo subconsciente de encontrarse con la humanidad grabado dentro de cada unidad y hora jamás creada, respondió. Ella era muy consciente de su existencia, pero esta fue la primera vez que se cumplieron las condiciones. No se podía negar. Lo que estaba frente a ella y sostuvo su mano tan suavemente. Era un humano. 2B sintió una suavidad y calidez muy extrañas de su mano, una sensación que nunca podría ser replicada por un androide o máquina de modelo antiguo. Su mente estaba tan absorta en este momento de asombro que ni siquiera se dio cuenta de cuánta fuerza estaba poniendo en su agarre. ¿Quién podría culpar a 2B por este momento de falta de atención? Para ella, este encuentro era similar a lo que un humano habría sentido si se encontrara cara a cara con Dios. Un momento de puro desconcierto y destrucción de todas las demás cosas que plagaban la mente. Nadie la juzgaría si uno perdiera la pista de algo tan pequeño como un apretón de manos. Fue solo cuando la cara de Shirou se contorsionó de dolor que vio lo que estaba haciendo, soltándolo rápidamente y dejando que su mano cayera al suelo. ¡Ay, eso es un agarre bastante fuerte que tienes allí! Shirou se rió mientras acariciaba su mano, entendiendo que ella no tenía la intención de hacer eso. A decir verdad, estaba tan sorprendido por este giro de los acontecimientos que se apartó y solo fue traído de vuelta cuando sintió que ella aplastaba su mano. ¿Tienes un nombre? El androide Yora enfocó todos sus sistemas en su audio, asegurándose de dar una respuesta sin importar qué. ¿2B? ¿2B? Shirou preguntó en confirmación ya que no estaba seguro de si ese era su nombre o las palabras se perdieron en el camino. ¿Y sí? Shirou solo pudo asentir tímidamente mientras inclinaba levemente la cabeza, una forma adecuada de saludar a los ciudadanos japoneses. Bueno, es un placer conocerte 2B. Mi nombre es Shirou Emiya. El nombre sintió que resonaba en su mente. Se sentía agradable escucharlo. No un nombre de modelo designado como el que poseía o un nombre simplemente elegido como los que las formas de vida de la máquina eligieron para sí mismas. El nombre de un humano real. Shirou Emiya no tenía ninguna razón para repetirlo. Y sin embargo, luchó por hacerlo de todos modos. Había un impulso en ella de hacerlo y ella lo cumplió, incluso si iba en contra de su forma lógica y calculadora de pensar. Completamente inconsciente de ello, sus labios se transformaron en una pequeña sonrisa, una que hizo que el mago pelirrojo se sonrojara. A este punto, nunca lo notó porque se mantuvo enfocado en la tarea de repararla que nunca se tomó un momento para mirar realmente sus rasgos correctamente. 2B era probablemente la chica más hermosa que había visto en su vida. El brazo funcional del androide se levantó lentamente y se abrió paso débilmente sobre su pecho. Palabras que hasta este punto no tenían ningún significado para ella, de repente sintieron que valía la pena hablar. Gloria a la humanidad.